Muchas veces decimos cosas pero no las practicamos. Aparentamos algo que realmente no somos. Así que aprendemos aquí acerca de la importancia de la fe y el comportamiento, en donde Pablo ha de arrojar luz reveladora acerca de ciertos problemas que afrontaba una iglesia que comenzaba, una joven iglesia, no mucho después de haber sido inaugurada. También a la mitad del primer siglo, el apóstol Pablo sabemos que había llevado el mensaje de Cristo a esta ciudad llamada Corinto. Digan todos el nombre de la ciudad, ¿cómo se llamaba? Corinto. Y durante su segundo viaje misionero, esta ciudad constituía un tremendo reto al evangelio. Nos preguntamos si habrá alguien al quien Dios no pueda alcanzar. ¿Habrá alguien quien esté demasiado lejos como para que el efecto del mensaje de la cruz pueda realmente hacer una diferencia ahí? Y hoy hemos escuchado el testimonio de él y vemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios ha de alcanzar a cualquier que clame y invoque su nombre. La ciudad de Corinto, una ciudad que constituía un tremendo reto al evangelio, tanto en virtud de que era un gran centro cosmopolita de comercio del mundo antiguo, muy próspera, mucho dinero, mucha abundancia, mucho comercio, como también por ser reconocida como el emporio de libertinaje y desenfreno, como hablar de Las Vegas, como hablar de Atlanta, como hablar de Ámsterdam, como hablar de lugares en donde el pecado está pero tan desbordante en todo tipo de exageración. Y el mensaje de la cruz tiene poder para transformar la vida de hombres y mujeres, aunque estuvieran en ese ambiente. Nos encontramos nosotros mirando en esta primera carta, el capítulo 1, Pablo en una salutación común y habla acerca del corazón agradecido, y vamos simplemente a mostrar algunos puntos que quiero remarcar para llegar al capítulo 3, que va a ser el punto de mi desenrollo al mensaje de hoy. Dice Pablo en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Esta iglesia en Corinto había sido enriquecida en Dios. ¿De qué manera? En toda palabra y en toda ciencia, conocimiento quiere decir. Verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que la gente miraba a Cristo en las acciones y en lo que ellos estaban haciendo. El testimonio, daban testimonio. De tal manera, verso 7, que nada os falta en ningún don. Tenían una gran variedad y abundancia de dones. Dice así ellos ahora, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de la venida del Señor, al igual que tú y yo estamos a la expectativa de la venida del Señor. Les pregunto y respondan, ¿cuántos creemos que el Señor ha de venir pronto? Levanten sus manos. Entonces, es un sentimiento de expectativa. Estamos anticipando la venida del Señor. Eso lleva nuestro corazón a un palpitar acelerado, a un momento de suspenso. El Señor ya viene y queremos servirle y hacer todo lo que esté de nuestra parte en pos de que Él nos encuentre fieles sirviéndole a Él. Verso 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra de afirmación, verso 9, fiel es Dios. ¿Lo pueden decir conmigo en voz alta? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó para que a través de su Hijo, en la comunión con su Hijo, tengamos comunión unos con otros y tengamos comunión con Dios. Pero miren, ahora entran los detalles de instrucción y el de hacer ayuda a una problemática. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los que de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros decís, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y él dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre.
Y habla acerca de haber bautizado a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El énfasis, el enfoque es el mensaje de la cruz de Cristo. El énfasis, el mensaje debe estar enfocado en la cruz de Cristo, no en las personas, no en los individuos, ni en el bautismo de aquel o del otro, o lo que él hizo, lo que el otro hizo, sino lo que sucedió en la cruz. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué es la palabra de la cruz a los que se pierden? Locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, todos digan que es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algo que no tiene en sí manera de que uno diga, ¿cómo puede ser que por una simple predicación la gente se convierta, sea transformada y sean salvas y todo lo demás? Porque, verso 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Repitan conmigo, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más, todos juntos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entendamos esto, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Repitan conmigo el verso 31 en voz alta, todos juntos, al unísono, dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y otra vez la proclamación de Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Digan, ¿demostración de qué? Del Espíritu y de poder. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Digan, ¿para qué? Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y continúa él marcando clarito lo que es la revelación por el Espíritu de Dios y la necesidad de que nosotros seamos envueltos en el Espíritu de Dios, en donde el Señor está haciendo esa obra de revelación, así como de transformación. Dice aquí en el capítulo 3, que es donde quiero aterrizar, hermanos, de esta introducción extensa en lectura, de que entendamos que los cristianos somos personas que hemos vuelto a nacer. Por lo tanto, habla acerca del nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Y los no cristianos son gente natural, gente que está espiritualmente muerta. Aquí es una introducción a 3 tipos de personas. ¿Cuántas personas? 3 tipos de personas. La primera es el hombre natural, que no conoce a Dios, no ha nacido en el Espíritu. La segunda es la persona espiritual, la que ha nacido por segunda vez en el Espíritu de Dios. Pero hay una tercera, de la cual vamos a mirar en el capítulo 3, y tiene que ver con la persona carnal. Digan conmigo, ¿la persona qué? Carnal. ¿Cuántos reconocen que son carnales? En México usa la expresión mi carnal, se refiere a su hermano de sangre, ¿verdad?
Pero es interesante saber lo que Pablo nos va a hablar aquí en cuanto a la carnalidad en la iglesia de Cristo. Carnalidad en cuanto a las costumbres, modismos y prácticas de una persona que, aunque siendo cristiana, aún no está completamente controlada por el Espíritu, sino que aún la carne va ganando terreno y tomando ventaja para que esta persona, aunque es cristiana, se comporte como un cristiano débil, desobediente, que cede a la tentación y cae y tropieza constantemente. Versículo 1 del capítulo 3. Este es el tema de hoy. Cristianos carnales y ministros de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ya vimos quiénes son los espirituales, los cristianos nacidos de nuevo en el Espíritu. Pero están también los carnales. Dice Pablo, de manera que no, hermanos, pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vemos que aquí hay una similitud entre carnal y niño. Quiere decir un bebé que no ha crecido y se caracteriza por su comportamiento inmaduro y también por la alimentación. No puede comer comida o vianda, tiene que tomar leche. Es el cristiano carnal. Verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El tiempo no ha ayudado para que ellos puedan madurar y aprender y crecer. Lo normal sería que ya para ahora crecieran y maduraran y pudieran emplear comida de vianda sólida, pero aún están comportándose como bebés. Porque aún, versículo 3, digan todos conmigo, porque aún sois, todos bien fuerte, porque aún sois carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Al referirse que andamos como carnales, aunque somos cristianos, estamos dominados por la carne y nos comportamos como si fuéramos hombres naturales, como si no fuéramos cristianos, lo que quiere decir. Cuando se habla de celos, contiendas, disensiones. Verso 4, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, o dígame, ¿no sois carnales? ¿No? Haciendo partido de quién me gusta más, o a qué predicador prefiero, a quién me gusta escuchar, a quién no. Eso es algo carnal. ¿Están escuchando, hermanos? Verso 5, ¿qué pues es Pablo? O sea, entendamos, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el instrumento? Somos humanos nada más. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Miren, servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos instrumentos nada más. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Díganlo todos conmigo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que produce el fruto, hermanos. Dios es el que bendice. ¿Cuántos dicen amén? Verso 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios va a repartir recompensa para aquellos que fueron fieles en su labor, y aquellos que no, pues no recibirán nada, es lo que quiere decir. Porque, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Me gusta esa manera de reconocer. ¿Somos qué cosa? Colaboradores de Dios. A veces hay ese síndrome de que yo soy líder y tú no eres líder, o yo soy el encargado y él no es el encargado, como diciendo yo soy el jefe y ustedes son los seguidores, como que alguien es más que otro. Hermano, todos somos colaboradores en la obra de Dios. El líder es Dios, es Jesucristo. Y Él ha impartido sus dones y según ello cada uno si lo ejerce fielmente, no estar fijando quién tiene más autoridad, quién tiene más poder, es algo que naturalmente el Espíritu Santo da a evidenciar todo eso. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Les pregunto y responden, ¿cuál es el fundamento? Otra vez, todos juntos al unísono, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, todos vamos a ser probados con fuego. Y lo que es simplemente aquello que representa heno, hojarasca, se quema y se hace ceniza, no sirve, no queda nada, no sirve de nada. Pero el oro, la plata, se purifica con el fuego. Entonces nuestras vidas se purifican, se renuevan, dan gloria, dan honra y honor al Señor. Verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay que cuidar nuestra salud, hermanos. Hay que cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es tan importante. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el sermón del día de hoy. Podemos irnos a casa y decidir no ser más carnales y ser espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Desglosemos, por favor, en forma de bosquejo. Anoten, número 1, carnalidad en la iglesia de Corinto. Carnalidad en la iglesia de Pomona. Carnalidad en la iglesia en donde quiera que el cuerpo de creyentes se encuentre. Dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Descifremos esto. Fíjense que estas personas son parte de la familia de Dios, los llama hermanos. No son incrédulos. Y ese es el problema, de que son cristianos, pero se comportan como si no lo fueran. Aunque tienen al Espíritu Santo, que es la diferencia entre el hombre natural, de 1 Corintios 2:14, no se están comportando como espirituales, sino como carnales. Esa es la gente carnal, como cristianos inmaduros, como niños en Cristo hemos visto. Y ahora vean algo también que es muy importante. ¿Cómo trata Pablo a los creyentes carnales? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuántos quieren lechita, hermanos? ¿Cuántos quieren lechita? Os di a beber leche. Miren aquí que Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, a pesar de que tenía una visión inflada de su espiritualidad. Ellos creyeron que estaban listos para las cosas más profundas, pero de verdad no lo estaban. Viendo de una manera básica, no entendiendo el concepto, la diferencia entre leche y vianda. Repitan conmigo, ¿diferencia entre qué? Leche y vianda es una de grado, no de tipo. Cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario puede ser enseñada a niños, aunque no con las mismas palabras, sino con más sencillez, como inclusive en la escuela dominical, en las clases de los niños, de los adolescentes, jóvenes adultos y en el santuario las personas mayores. Hermanos queridos, entiendan, no existen dos evangelios, uno para los estudiados y otro para los no estudiados. No hay parte del evangelio que estemos autorizados para guardar de la gente. No se trata de retenerles la verdad, se trata de la consistencia. Dice aquí, aún no erais capaces. No es que Dios estaba previniendo a los corintios de recibir la vianda que Pablo tenía para darles. Escuchen, este es el problema. Miren, el problema real era la atracción de los corintios por la comida chatarra espiritual. Algo rápido, ligerito, sin tener que masticar mucho. ¿Basado en qué? Basado en la sabiduría y en la elocuencia de los hombres. Les gusta la emoción, les gusta recibir lo que es gratificación intelectual, información. Ah, mira, qué interesante, qué interesante. Qué bonito cómo sentí. Pero eso no necesariamente es lo que abarca todo lo espiritual. Estaban llenos con esta comida chatarra que, por lo tanto, no eran capaces de la vianda espiritual que Pablo quería darles.
Veamos del versículo 3 al 4 la evidencia de su carnalidad. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Veamos en lo práctico, hermanos. Cuando usted siempre se para quejando, cuando usted siempre se anda fijando en él, en ella, en esto, en lo otro, ¿qué significa eso? Creando demostración de celos, de contiendas, poniendo en rivalidades o en situaciones de contención, disensión. Dice aquí Pablo, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Fíjense cómo pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas, habla acerca de que los cristianos en Corinto se creían muy espirituales, pero realmente su actuación, su demostración de lo que hacían, mostraba lo corriente. Divisiones, celos, contiendas en un cuerpo que solamente son signos de carnalidad. Cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay amor, no hay lugar a celos o disensiones. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo no dijo que ellos eran hombres, esto es, que no fueran salvos, sino que pareciera que no fueran salvos. No es que dice, no son salvos, pareciera que no son, parece que fueron hombres naturales. Solo que ellos andaban como gente que no conociera a Cristo por su forma, por su conducta. La gente espiritual debe andar en el espíritu, diga conmigo. La gente espiritual debe andar ¿cómo? En el espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Y si hacen otra cosa, son mundanos o son llamados a desistir. Permanecer mundano no es una opción. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres del mundo o no eres del mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, no sois carnales. Podríamos haber pensado que Pablo sería más amable con su propio club de fans. Oh, a mí me gusta él, a mí me gusta este otro. Ellos son mis favoritos, ellos son los que me agradan. No tiene que haber nada de eso. No puede haber parcialidad. Del versículo 5 al 7, considerar a los líderes en la iglesia. Qué locura es cuando se exalta a las personas, quienes quiera que sean, o por considerar los líderes. ¿Qué pues es Pablo? Dice él. ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado, digan todos, ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué pues es Pablo? Pablo y Apolo no son en quienes creyeron para salvación. Pongamos las cosas en su lugar. No nos desviemos, cuidado con endiosar a las personas, cuidado con quitar la mirada de Cristo para ponerle en alguien más. ¿Cuál era el punto de pelear por cuál de los dos nadas era mayor? Si ambos son nada, Apolos y Pablo son nada, ¿por qué andan peleando por un nada? Yo planté, dice, Apolos regó, somos obreros, cristianos, diferentes labores, uno hace una cosa, otro hace lo otro, y cada uno trae diferentes resultados, pero Dios es aquel que hace la obra de Dios. Del versículo 8 al 9 veamos que los obreros cristianos trabajan juntos. Repitan conmigo, ¿trabajan cómo? Ahí está la clave, la unidad, la fuerza mayor, cuando trabajamos hombro con hombro. Los obreros cristianos trabajan juntos, pero son recompensados de acuerdo a su propia labor. Dios sabe lo que cada uno está llevando en su mochila. Muchos dirán, mira, aquel está ahí, pero más anda ahí, no hace nada, pero está moviéndose todo, pero Dios sabe. No es para que tú digas, mira, aquel nomás anda ahí, pero no hace nada, ¿no? Mejor que para qué, pero no hay que tener ese corazón. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios conoce lo que cada uno hace y no te pongas tú en diferenciar entre uno y otro. ¿Quién ayuda más? ¿Quién ayuda menos? ¿Quién se hace el que ayuda? Eso es cosa de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Combatir lo que es el deseo de Corinto de dividirse entre líderes. Pablo les recuerda que somos un equipo. ¿Lo repiten conmigo? ¿Somos qué? Somos un equipo. Hermanos, qué tonto es decir, plantar es lo que es realmente importante y esos regadores están perdiendo ahí el tiempo. No, yo hago esto es más importante que lo que ellos hacen allá. No, todo es importante. Es hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cada uno recibirá su recompensa. Dios sabe cómo recompensar apropiadamente. ¿Cuántos aquí sienten que han sido recompensados por Dios por la labor que han hecho hasta ahora? Dios nos ha bendecido, hermanos. Dios nos ha dado favor.
Dios nos ha dado su misericordia. El ministro fiel y laborioso, o el misionero que labora en oscuridad sin fruto aparente, tendrá una recompensa mucho más allá que la que aquellos que son menos sacrificio o menos esfuerzo, porque son instrumentos de grandes resultados. En otras palabras, ya recibiste la gloria de los hombres, los aplausos. ¡Ah, mira! No esperes mayor recompensa en el cielo, ya obtuviste mucho aquí en la tierra. Pero aquellos que simplemente están laborando y nadie sabe quiénes son, ni saben su nombre, ni saben que están allí laborando de temprano, llegaron, comenzaron a barrer, a limpiar, a hacer esto, a hacer lo otro. Aquellos que cuando todos se van, se quedan al final arreglando, limpiando. Esos son aquellos que el Señor le tiene una recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él. No podemos trabajar sin Él. Lo que hagamos, hagámoslo siempre con Dios, porque si lo hacemos sin Dios, nos vamos a cansar, nos vamos a llegar a sentir como que realmente lo hacemos y no tenemos recompensa de la gente, nadie me reconoce, nadie me da nada, ni siquiera, entonces estás ya desubicado. Tenemos que dejar que Dios sea el que nos mueva y Dios sea el que nos acompañe. Si estamos con el Señor, estamos contentos. ¿Cuántos te vinieron a ayudar el otro día a limpiar? La persona dijo, estuvimos bien. ¿Cómo? Había suficiente ayuda. ¿Quién era? Yo y el Señor. Gloria a Dios. Si tienes al Señor, ¿a quién más necesitas? ¿De bulto? ¿De carga? Si tienes al Señor, tienes todo. Dios te quiere como su compañero de trabajo. ¿Cuántos quieren servir al lado de Dios? Cuando consideras todas las formas en que Dios pudo haber hecho su trabajo, es aún más asombroso el saber que Él quiera nuestra participación. Él no me necesita a mí, no te necesita a ti, no necesita a ninguno de nosotros. Es un privilegio que el Señor nos da de podernos hacer sentir parte de su obra. No creas que eres indispensable, porque no lo eres. Dios hará el trabajo contigo o sin ti. Es un privilegio el hecho de que haya quienes responden al llamado de venir, de servir, de ayudar, de hacer algo, porque es para el beneficio de uno mismo, que se siente con la gratificación de saber que estamos sirviendo a aquel Dios poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nosotros somos colaboradores de Él y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vemos que la obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo, usando la ilustración del granjero plantando y regando, y ellos eran su edificio, usando la ilustración del constructor. Que hay que medir y calcular el precio de la construcción para que no se quede a medio camino, no se quede inconclusa la construcción. O luego de haber plantado tanto, nadie regó y la semilla se secó. Versículo del 10 al 15, la iglesia como un edificio, hermanos. ¿La iglesia como qué? Como un edificio, conforme a la gracia de Dios, subraye gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, digan todos, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, consideremos la gracia de Dios. Repitan conmigo, ¿consideremos qué? La gracia de Dios. Noten que al describir la obra de Pablo entre los Corintios, miren cómo él comienza con una declaración de gracia. Y ese debe ser un ejemplo para nosotros. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios hago lo que puedo hacer. Por la gracia de Dios estoy parado en este lugar. Por la gracia estás tú sentado en este lugar. Por la gracia de Dios respiramos. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Todos digan, por la gracia de Dios, hermanos. Tan importante esta verdad. Pablo sabía que su estatus como obrero en el campo de Dios o en el edificio de Dios estaba basado en el favor inmerecido de Dios. Eso es gracia. No en el merecedor o digno de ello. Yo estudié, tengo grados académicos, o yo tengo ya tantos años de experiencia, o yo, ¿qué? Yo ni que 8 cuartos. Fuera de aquí, hermano. Yoyista te voy a llamar. Es algo exaltado el poder ser un colaborador de Dios. ¿Y qué quieres? ¿Más para qué? Es conforme a la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Dice Pablo, puso el fundamento. Cuando Pablo fundó la iglesia en Corinto, esto se encuentra en el libro de Hechos capítulo 18, él puso el único fundamento que podía echarse, la persona y la obra de Jesucristo. No es otro fundamento. Aunque sabía que otros vendrían después de él y construirían el fundamento que él puso, entonces vemos que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué haces? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y Dios probará la obra de construcción de todos sus colaboradores. ¿Qué vienen a hacer? Y al final, ¿qué están haciendo? Viene el fuego, quema todo, no hicieron nada. De nada sirvió lo que hicieron. Pero por otro lado, el que sí hizo como debería hacerlo es el oro, que con el fuego se purifica, aún se permanece. Cada uno se hará manifiesta en su obra. Oro, plata, piedras preciosas. Estas imágenes de oro, plata y piedras preciosas, Pablo parece tener en mente los materiales de construcción del templo, en 1 Corintios 22. También 29, el edificio que Dios está construyendo en su pueblo con sus colaboradores en su templo, oro puro, ¿no? El esplendor, lo maravilloso, lo valioso, y así somos nosotros, el templo de Dios, somos almas preciosas por las cuales Cristo derramó su sangre para redimirnos y comprarnos para ser de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios probará la obra de cada uno. Piedras preciosas no significa joyas, sino materiales finos de piedra como mármol y granito, mezclar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios en la obra de la edificación de la iglesia es como usar capas alternas de paja y mármol en la construcción. No mezcle las dos cosas. La paja puede estar bien, puede tener un lugar en la granja, pero en un material inadecuado para construir, y del mismo modo la sabiduría humana y atracciones carnales pueden tener un lugar en la vida, pero no en la edificación de la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es de Dios, la iglesia debe glorificar su nombre. Luego dice, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cuando nuestra obra es probada por Dios, noten, será revelada qué tipo de obra era. Así que por su fruto les conoceréis. El tiempo delata todas las cosas, tal y como el fuego destruirá la madera, el heno, la hojarasca, pero no el oro y la plata, ni las piedras preciosas. El fuego más bien lo purificará. Luego dice la obra de alguno. No da lugar a mencionar otra cosa que saber que el fuego ha de revelar lo real, lo genuino de cada uno. El fuego no purifica al obrero, prueba su obra. No estamos hablando de la fe del creyente, estamos hablando de la obra del creyente. Los católicos romanos usan este pasaje para enseñar el purgatorio. La idea de que cuando morimos vamos a un lugar donde somos purificados por fuego antes de que vayamos al cielo. Y la idea del purgatorio no tiene nada que ver con este pasaje, está fuera de contexto. Ni nada que ver con cualquier otro pasaje en la Biblia. El purgatorio es estrictamente una invención humana y niega la obra terminada de Jesús para el creyente. Una vez está señalado para el hombre morir y después de ello viene el juicio. No hay purgatorio, no existe tal cosa, la Biblia no enseña de ello. Este pasaje tiene primera aplicación para los líderes cristianos. Los cristianos maduros que han ya conocido la fe y llevan el estandarte, el baluarte, llevan el mensaje, llevan la bandera por delante. Hay quienes le están siguiendo, y porque el tema de Pablo, en su contexto, vemos trae aplicación que extiende a todo nuestro servicio de Dios. Versículo del 16 al 17, veamos la iglesia como un templo. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. Hermanos, sois templo de Dios. Dígale al que está sentado a su lado. ¿Qué cosa? Sois templo de Dios. Pablo hablará después de ello, en el capítulo 6 de 1 Corintios, como cristianos individuales siendo templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué hace la iglesia? Un templo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, si tú destruyeres la iglesia, Dios te va a destruir a ti. El templo de Dios, su iglesia, es santo. Y a Dios le importa cómo tratamos su santo templo. Versículo 18 al 20, ¿cómo glorificar a Dios? Glorifícale persiguiendo sabiduría real. Sabiduría real. Digan conmigo, ¿cómo? Sabiduría real. Dice, nadie se engañe a sí mismo.
Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de Dios, o la sabiduría de este mundo, es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Cuánto tiempo a veces es desperdiciado con cosas que tienen que ver con la inteligencia humana, el esfuerzo humano, la sabiduría humana? Miren, por favor, si alguno cree, o alguno entre vosotros se cree ser sabio, Pablo, siendo un poco sarcástico, desde luego los corintios se consideraban sabios en este siglo, era uno de los problemas. Y así hay gente hoy en día, de cierta nación, de cierto lugar, de cierto estatus, de cierto grado académico, se cree muy inteligente, que todos lo saben. Vemos nosotros que es peligroso. ¿Qué es lo que hay que hacer si son sabios en este siglo? Si son sabios de acuerdo con la medida humana de sabiduría, qué inteligente, qué sabio es usted. Debe hacerse ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, realmente yo no sé nada. ¿Cuántos de ustedes saben que mientras más aprenden, más reconocen que hay mucho más por aprender? Es una cosa tremenda. Mientras más aprendes, más ves que hay mucho más por aprender. Lo cual te hace a ti una persona que dice: soy insignificante, no conozco nada, en comparación a todo lo que hay por conocer. Y eso te desprende del corazón y de la mente ese pensamiento de ínfula, de creer que lo sabes mucho y aquí caminas como si fueras el gran profesor de la universidad, de la iglesia y todo lo demás. ¡Sé humilde! Tiembla ante la presencia de Dios y del 1 o 10 o 100 personas o 1000 que estuvieran al frente tuyo, para que el Espíritu de Dios fluya a través tuyo como verdadero instrumento y canal del Espíritu de Dios. Del versículo 21 al 23 dice: glorifica a Dios por medio de ver a sus siervos con la perspectiva correcta. Glorifica a Dios. Dios es el único que merece toda la gloria y la honra. Dice así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Ninguno se gloría en los hombres. Pero hermanos, ¿cuán propensos somos de gloriarnos en los hombres, verdad? A veces nos identificamos: yo soy de tal iglesia, o mi pastor es tal fulano de tal, o tal familia, o de tal país, de cuál ciudad, o de cuál lugar, en ciudad vivo, y todas esas cosas que son ínfulas de hombres. Ninguno se gloría en las cosas de los hombres, lo que infla la mente, el corazón de los hombres. Estamos más emocionados acerca de estar con el influyente y el famoso de este mundo que estar con Dios. ¿Qué importa aquí este y lo otro? Estar con Dios es lo más importante. Valorar los talentos y honores de los hombres más que los dones y honores que Dios da es un gran error. Cuán necesitados estamos de escuchar: ninguno se gloríe en los hombres. Miren lo que dice: todo es vuestro. Repitan estas palabras. ¿Qué dice? Todo es vuestro. Hermano, no te afanes por lo que es innecesario. No te apures para que dures. Decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es tener una visión que es muy estrecha, hermanos. Muy constreñida. Tanto Pablo como Apolos te pertenecen, el universo entero es tuyo en Cristo. Somos del Señor. Con Cristo lo tenemos todo, hermanos. Porque incluso la muerte es nuestra sierva, no nuestra dueña. La muerte puede ser para nosotros como el ángel que tocó a Pedro en Hechos capítulo 12, causando que sus cadenas se cayeran y guiándolo a través del portón que se abrió por sí solo a la verdadera libertad. ¿Cuántos están ahorita esperando pasar por el umbral de la muerte? ¿Cuántos están esperando tomarse la mano de Jesús para cruzar por el río de esta vida y pasar a la otra vida mejor? Todo es vuestro. Esta es la libertad cristiana y nosotros somos de Cristo. Esta es la responsabilidad cristiana. ¿Ha estado usted presente en una habitación cuando una persona fallece? ¿Ha estado usted presente o ha estado usted cercana a aquel cuerpo que luego se convertiría en cadáver una vez que el alma y el espíritu es removida de él? Es una experiencia tremenda, hermanos.
He visto películas cristianas científicas donde inclusive ven a ver si el alma tendrá algún tipo de peso, 1 gramo, 2 gramos, cuánto pesa el alma, y lo han hecho y han comprobado. El alma existe por muchas diferentes características y demostraciones científicas. Y cuando uno muere, el alma se aparta del cuerpo. ¿Qué es la muerte? La separación del espíritu y el cuerpo. ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para ese día, esa separación? ¿Tienes temor en tu corazón o tienes plena seguridad de que aquel día será un día glorioso? Porque pasaremos a la eternidad con nuestro Dios. Cerramos los ojos aquí en la tierra para abrirlos estando en el cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Pongámonos de pie para orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Glorifícate, oh Dios, glorifícate por medio de todos tus siervos, con la perspectiva correcta. Así también glorifícate, Señor, por medio de tu iglesia. Glorifícate por medio de aquellas obras que son hechas representativas al oro, la plata, piedras preciosas, no al heno o la hojarasca. La motivación del corazón al hacer lo que hacemos por ti y para ti, Señor. Gracias por el mensaje de hoy que nos da liberación y correcta perspectiva para que te sirvamos aún más y con mayor ahínco, con mayor deseo, Señor. Porque no hay nada que podamos preferir que estarte adorando y sirviendo a tus pies. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Jesús. Levanta tus manos en símbolo de rendición a Jesús. Dile, Señor, yo soy tuyo. Tú me compraste con un precio, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Quien quiera que tú seas, dile, Señor, admito que soy un pecador, reconozco que Cristo murió por mí en la cruz, me arrepiento de todo lo malo, de mi indiferencia, mi apatía, me he alejado de ti, por lo tanto te da evidencia de que me he alejado de la iglesia, vengo por venir o vengo cuando simplemente vengo, pero no marca mi vida la importancia de la iglesia. No marca mi vida la importancia de mi devocional diario, la lectura de la Biblia, la oración, mi involucración en el ministerio, en el servicio a ti, Señor. Nos arrepentimos hoy y te pedimos que nos renueves. Te pedimos, Señor, que nos reivindiques, nos restaures. Te pedimos, Señor, que hagas una obra en cada corazón. Con las manos levantadas, alabemos al Señor, adorémosle, Él habita en medio de la alabanza. Démosle gloria, honra y honor al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¡Aleluya!